¿Qué tema tenemos el día de hoy, hermanos? Hoy tenemos un parteaguas importante en Mateo. Hemos venido estudiando Mateo de 1 al 4 y hoy vamos a entrar con Mateo 5. El título de la predicación del día de hoy es La proclamación del Rey. Nuestro Rey nos va a hablar el día de hoy y vamos a dividir el sermón en dos partes. Primero vamos a preparar el corazón para que estemos perfectos y podamos recibir el mensaje del Sermón del Monte, y vamos a ver en particular el día de hoy las bienaventuranzas y lo que significa el florecimiento humano. Entonces vaya preparando su Biblia, se trae su Biblia en digital o en físico. Vamos a estar estudiando Mateo 5 del 1 al 12. Si no, no se preocupe, el versículo que vamos a estar estudiando yo se lo coloco en la parte de arriba para que lo pueda leer conmigo. Antes de comenzar, hermanos, déjenme hacerles unas pequeñas preguntas para que pueda usted empezar a reflexionar. ¿Alguna vez se ha preguntado qué significa la palabra bienaventurado? ¿Significa que si hace eso le va a ir bien? ¿Significa que si lo cumple, Dios está obligado a darle inmediatamente lo que promete? ¿O simplemente es buena suerte, un buen comportamiento, o Dios me tiene que bendecir si lo hago? ¿Se ha preguntado qué significa en realidad esa palabra? Le pongo un ejemplo, la primera bienaventuranza. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué significa? Que si yo soy pobre de espíritu, automáticamente Dios me tiene que abrir las puertas del cielo. Bueno, dependiendo de cómo entendamos las bienaventuranzas, es como el Señor nos va a hablar el día de hoy. No vamos a dejar que sea lo que yo crea, que más o menos lo que entienda, sino lo que Cristo quiere enseñarme el día de hoy. Y quiero que ponga, a manera de introducción, hermanos, ponga atención en el día en que el hombre llegó a la luna. No fue nada más cargar un cohete con muchísima gasolina y apuntarle derecho a la luna, ¿no? Déjeme hacerle unas preguntas para que se ponga usted en contexto. ¿Qué es lo más rápido que ha manejado usted su coche? ¿Son de pata pesada, como dicen algunos? Yo he de confesarle que soy un poquito miedoso. Me tachan de miedoso, pero yo me digo precavido, ¿verdad? No me gusta manejar fuerte. Regularmente, lo máximo que he manejado en carretera son 120, 140, y siempre voy espejeando, muy cuidadoso. No sé usted qué tal maneja, hermano, tal vez si le pisa, ¿no? 200, 210, 220. Entonces, déjeme ponerle en contexto para que vea lo espectacular de este momento del hombre. La Tierra gira alrededor, perdón, la Tierra está girando sobre su propio eje ahorita donde estamos nosotros, no lo sentimos, ¿verdad? Pero la Tierra está girando a una velocidad de 1600 kilómetros por hora, es decir, 10 veces más de lo que yo manejo, lo más rápido que he manejado, 160 kilómetros en carretera. La Tierra está girando ahorita mismo a 1600 kilómetros por hora. Además, la Luna está girando alrededor de la Tierra casi al doble, a una velocidad de 3600 kilómetros por hora. Y la Tierra y la Luna están girando alrededor del Sol a una velocidad de 107,000 kilómetros por hora, 10 veces más de lo que está girando la Tierra. Entonces no es, voy a apuntar el cohete y voy a salir disparado para allá. En 1969, hermanos, las mejores mentes de esta tierra no apuntaron hacia donde estaba la luna, apuntaron hacia donde iba a estar 3 días después. Si se equivocaban en un solo grado, en un solo poder de potencia, en la cantidad de gasolina que necesitaban o en la dirección, significaba que tenían muy poca posibilidad de maniobra, hermano. Significaba que no iban a llegar al destino y que probablemente aquellos tripulantes iban a encontrar la muerte en un espacio vacío. Más de 400,000 personas trabajaron, hermanos, en el proyecto Apolo, que fue el proyecto que llevó el hombre a la luna. 400,000 de las mejores mentes de la Tierra. Imagínense si usted estuviera en ese equipo y lo ponen a calcular los grados. Yo diría, no, yo mejor soy el que lleva los cafés, ¿no? Porque no le vamos a atinar un grado, hermanos. Significaba la muerte y el fracaso de una inversión de miles de millones de dólares. No fue emoción, no fue improvisación ni un golpe de suerte. Fue una preparación meticulosa y exhaustiva. ¿Por qué? Porque cuando algo grande está en fuego, debemos prepararnos al 100%.
Y eso es lo que vamos a hacer el día de hoy, hermanos. Tenemos que prepararnos para entender el sermón del monte de nuestro Señor en total y completo entendimiento. No es voy a ver qué dice Dios aquí, voy a ver qué significa bienaventurado, voy a tratar de entender. Es, Señor, ¿cómo quieres que prepare mi corazón para llegar y entenderlo en la magnitud en que merece? ¿Por qué? Porque si malinterpretamos y no entendemos las palabras de Jesús, no vamos a llegar al destino. Vamos a vivir una vida equivocada y las palabras de nuestro Señor Jesús son muy importantes como para ignorarlas y fallar. Entonces, ahora sí, vamos a comenzar con la primera parte de nuestro sermón, la preparación del corazón. Tenemos que prepararnos para entender exactamente el sermón del monte. Estamos llegando ya a Mateo 5. Primero, le explico brevemente la metáfora del montañista. Así como le expliqué el tema de la luna, imagínense que nos proponemos en nuestro corazón escalar el Popocatépetl, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Preparar un campamento base, es decir, donde vamos a arreglar nuestras cosas, donde nos vamos a poner nuestros recursos, donde nos vamos a vestir, vamos a preparar nuestras maletas y nuestras bolsas, las guías, las rutas, y en caso de que algo salga mal, tengamos en dónde regresar, ¿cierto? Bueno, eso es lo mismo que vamos a hacer con el Sermón del Monte. Vamos a prepararnos con los términos adecuados. ¿Para qué? Para evitar leer sin pensar. Es decir, bueno, Dios dice esto aquí. No, exactamente qué quería decirnos el Señor Jesús. Salud. No lo vamos a leer también las bienaventuranzas nada más como un libro frío, como una serie de consejos y optimismos que nos da el Señor Jesús. No, que quiere hablar a nuestros corazones. La meta y el objetivo de entender correctamente el Sermón del Monte es entender y obedecer a Cristo en completa magnitud. Y vamos a llegar como lectores modelos, hermanos. ¿Qué significa eso? Que vamos a entender el contexto histórico y cultural en el que Dios lo está diciendo, porque no venimos al Sermón del Monte a negociar, a decir, bueno, señor, si cumplo este, entonces me puedo saltar este otro. Al fin y al cabo ya quedamos a la par, ¿no? Adelante, adelante, mis hermanos. Ya quedamos tablas. No pude con este, señor, no pude con este segundo, pero sí pude con el 7 y con el 8. Entonces estamos a mano. No, no venimos a negociar el sermón del monte. Venimos a decir, Señor, ¿qué quieres que entienda y qué quieres que obedezca? ¿Por qué es importante, hermanos? Porque en el sermón del monte vamos a encontrar muchas palabras que seguramente entiende desde un concepto cultural actual, pero no en el momento en el que vivía el Señor Jesús. ¿Qué significa la palabra reino? ¿Qué significa la palabra justicia? ¿Es un término de leyes o es más profundo? ¿Qué significa la hipocresía o el camino angosto? Todas esas cosas tenemos que estudiarlas para entender en totalidad el Sermón del Monte. Entonces, ¿cuál es el objetivo del Sermón del Monte? Cristo está apuntando a nuestro corazón, a un cambio de vida, a que florezcamos nuevamente a cómo debemos convertirnos. Eso que perdieron Adán y Eva después de la caída es la que Jesús quiere restaurar hoy en nuestras vidas. Entonces, hasta el momento hemos recorrido en Mateo tres grandes bloques literarios, hermanos. El primero de ellos fue Mateo del 1 al 2. Es la llegada de nuestro rey. Lee aquí conmigo, Mateo 2:2. Cuando preguntaron los sabios, ¿se acuerda? No nada de Melchor, ni Gaspar, ni Baltasar. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? El primer bloque de Mateo nos enseña que nuestro rey ha llegado. El segundo bloque abarca Mateo del 3 al 4, que es la obediencia del rey. Cristo, a través de su obediencia, se ratifica como el rey. Cristo fue bautizado, fue tentado, pero venció donde el hombre cayó. Automáticamente Jesús se proclama como el rey. La semana pasada nuestro pastor nos predicó la proclamación, el preparativo, la transición para lo que va a ser hoy la proclamación del rey. Es decir, Jesús empezó a anunciar su ministerio y empezó a traer a él a las personas que habrían de servirle. Y ahora sí, hermanos, entramos a la proclamación del rey, el tercer bloque literario del Evangelio de Mateo, que abarca de Mateo de 5 al 7. Cuando a las personas se les predica el sermón del monte, muchos recuerdan las bienaventuranzas y creen que solo son las bienaventuranzas. No, la enseñanza del Señor Jesús en el sermón del monte abarca 2 capítulos completos, del 5 al 7. Nada más para que se dé una idea, hermanos, calculo que estoy haciendo los preparativos y los estudios. A nuestro pastor Alex y a mí nos va a tomar unos 3 o 4 meses explicarles todo el Sermón del Monte. Entonces, prepárese, va para largo, pero va a ser muy interesante. Ahora sí, mis hermanos,
¿Por qué es importante entender que Cristo nos está proclamando? Acompáñame a leer aquí, Mateo 5, 1 al 2. Y viendo a la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba. Cristo por fin va a proclamar, él directamente nos va a enseñar, hermanos. Entonces, no venimos aquí a escuchar frases motivacionales, un libro de pensamiento positivo o poesía devocional. Venimos a escuchar las palabras de nuestro Rey. Dios, ¿qué quieres para mi vida? Y si recuerda, hermano, las predicaciones pasadas, hemos visto las palabras, las vidas de hombres valientes que el Señor ha utilizado para enseñarnos, para instruirnos. Recordará las palabras de Job que le he comentado de una persona en esta tierra pocas veces ha pronunciado palabras tan valientes como la de Job. Aunque Dios me mate, yo en él confío. Pero ahorita, hermanos, vamos a entrar a las palabras más importantes que alguna persona haya pronunciado sobre la tierra. No fue nada más un hombre valiente, un hombre que dio la vida por nosotros, sino es nuestro mismísimo Rey y representante. Vamos a preparar y disponer nuestro corazón para que el Señor nos enseñe el día de hoy. Entonces, ahora sí, hermanos, empezamos a entender términos y contextos clave importantes para que podamos entender en general todo el Sermón del Monte. El primero y el más importante son los macarismos. Y aquí viene el término que lo cambia todo. Le pregunté al inicio, ¿sabe usted lo que significa la palabra bienaventuranza? Bueno, aquí viene la respuesta. La palabra bienaventuranza viene del griego, ahí lo encuentra, macaroi. En teología los conocemos como los macarismos, no las bienaventuranzas. Y disculpe si me pongo un poquito más teológico de lo normal, pero de verdad, hermanos, quiero que entiendan bien el concepto para que podamos recibir las palabras de nuestro Rey de manera correcta. ¿Qué quiso decir Jesús cuando usó la palabra bienaventuranza? Le pongo el primer ejemplo. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. No significa buena suerte, hermanos. No significa Dios, si tú haces, si yo hago esto, tú automáticamente me tienes que cumplir con esto otro. No es una moneda de intercambio. No significa me voy a sentir bien si lo hago. Un macarismo significa la manera en que se comporta alguien que ya pertenece al reino de Dios. Es decir, la manera natural que desde su corazón se comporta. No es una moneda de cambio, no es un consejo que Dios le da, es la manera en que los verdaderos cristianos viven sus vidas. Entonces, un macarismo, una bienaventuranza no significa ser bendecido instantáneamente, y ahí es donde cometen el error las personas que leen las bienaventuranzas, es decir, Dios, pues yo ya cumplí y no me has dado nada de esto, no me has prosperado, no me va mejor, no tengo un mejor trabajo, no gano más dinero, no me enfermo menos, me ha ido mal, no son bendiciones. El verbo en el griego no es bendecir, la palabra está describiendo un estado de ánimo, la manera en que alguien se comporta y es en el reino de Dios. Entonces Jesús no le está prometiendo regalos inmediatos, hermano. Es decir, si tú haces esto, yo te doy esto y estamos jugando un negocio de intercambio. No, Jesús está describiendo cómo son las personas que viven en su reino. Esa es la manera, esa es la carta de presentación. Entonces, los macarismos, hermanos, son una forma de vida. Es la forma en que se comportan y viven los cristianos. Y finalmente, las bienaventuranzas apuntan a cómo viviremos por siempre en la eternidad. ¿Se acuerda de la famosa pregunta de la salvación que ya hemos respondido muchas veces? ¿Se pierde o no la salvación? Y le podemos dar vueltas y ver qué dice la palabra de Dios. Pero recuerden, hermanos, la pregunta correcta no es si se pierde o no la salvación. La salvación es de Dios. Él la da a quien Él quiera. La pregunta que usted se debe hacer siempre, ¿cuál es? ¿Soy salvo? ¿Estoy dentro de los escogidos de Dios? Bueno, si tiene esa duda y quiere saber cómo responderla, aquí está una manera clara a través de las bienaventuranzas. Su vida se refleja en las bienaventuranzas, está parecido a lo que Jesús quiere de usted, entonces va a poder responder si es salvo o no. El ejemplo más claro, y ahorita lo vamos a ver, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. No quiere decir que porque usted sea pobre de espíritu, Dios está obligado a abrirle las puertas del cielo. Lo que Jesús está diciendo es, todos aquellos que ya pertenecen al reino se comportan como pobres de espíritu. Eso significan las bienaventuranzas.
el florecimiento humano, el florecimiento del cristiano a una nueva vida. Anote bien ese término, hermanos, porque lo vamos a estudiar ahorita más adelante. Otro término importantísimo que tiene que entender cuando estemos estudiando todo el Sermón del Monte. Hoy vamos a estudiar solo las bienaventuranzas de una manera medio expresa, pero más adelante vamos a tener más enseñanzas. El Sermón del Monte, como le indiqué, son 2 capítulos completos. Y dentro del Sermón del Monte, hermanos, se encuentra una de las frases más temidas en toda la Escritura. Debería provocar terror en usted. Lo hizo en Agustín de Hipona, lo hizo en, recuérdame, el padre de la teología reformada, Lutero. Lutero se enfrentó a este terror, hermanos, y la encontramos precisamente en el Sermón del Monte. ¿Sabe usted qué versículo debe tenerlo usted de rodillas y temblando? Mateo 5:48, léalo conmigo. Sed pues vosotros, ¿qué? Perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Cuántos de aquí cumplen con este versículo, hermanos? Si pudiera me despegaba las manos, ni siquiera la podría levantar. Es terrorífico porque Jesús nos está diciendo que tenemos que ser perfectos, y no solo perfectos, sino el máximo ejemplo, como quién, como Dios. Entonces, por eso tenemos que venir a las Escrituras. ¿Qué significa la palabra perfectos? Del griego la palabra es teleios. No significa perfección completa, sin pecado absoluto. Significa integridad, ser completo. La palabra y lo que Jesús está describiendo es, quiero que tu vida se mueva en esa dirección. ¿Qué dice Salmo 102? Caminaré yo en qué? En integridad de mi corazón, en medio de mi casa. Eso significa la perfección que Jesús lo está invitando. Empiece a ser íntegro con su familia, con su esposo, con sus hermanos, con su pareja, con su cónyuge, con los que lo rodean. Empiece a vivir una vida santa, pura. ¿Va a caer? Sí, pero se va a levantar, va a pedir perdón y va a cambiar hacia una nueva vida. Eso significa la palabra teleios. Por eso es importante que lo entiendan, para que cuando lo leamos no caigamos como Lutero, muertos del miedo, decir, Señor, jamás lo voy a alcanzar. No, es Señor, me estoy moviendo en esa dirección. Porque es importante también entender que la palabra teleio significa integridad completa, plena. Lo encuentra usted en el siguiente versículo, en Mateo 22:37. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Eso significa ser íntegro, ser completo. Es lo que Dios está buscando en esa perfección. Por eso es importante entender los conceptos que el Señor tiene para nosotros en el Sermón del Monte. El siguiente punto, el reino de los cielos. ¿Sabe usted lo que es el reino de los cielos? ¿Es nada más el lugar al que vamos en el que morimos? Ahorita se lo explico. Déjeme ponerle un video para que podamos ejemplificar mejor el reino de los cielos. ¿Sabía usted que existen los extraterrestres, hermanos? Ahorita se los enseño. Esta es una iglesia cristiana en, perdón, esta es una escuela cristiana en Japón. Voy a irlo adelantando un poquito, pero lo que quiero que vea es el tipo de educación que reciben los pequeños en la alimentación, qué es saludable, cuáles son las proteínas, el cuidado, la atención, la limpieza máxima, y los niños desde pequeños participan en todo. Aquí están los encargados, quienes se encargan de la limpieza, de todo, pero los niños desde pequeños son invitados a participar en esto. Déjeme adelantarle un poquito. Ellos también sirven las mesas, desde los más pequeños. Los estudiantes más grandes ayudan a los pequeños para que ellos entiendan la importancia de servir y amar a otros. No es nada más llegué y tienes la obligación de darme, sino de ayudar a los demás. Todos a la mesa, cuidados, con cubierto, una tranquilidad completa. Los grandes se sientan con los pequeños para irles enseñando a comer, que deben comer absolutamente todo, las verduras, cómo deben comportarse.
Déjeme le pongo un poquito más. Ahora sí, cuando acaban el servicio, los mismos, a pesar de que hay gente que está a cargo de la limpieza, los mismos niños son involucrados en la limpieza, en el orden, en llevar las cosas, en servir a otros. Y le pongo un poquito, bueno, ve aquí, ¿no? Todos los niños participando en el tema de las limpiezas. Hay personas que se encargan de eso. A los niños se les enseña desde pequeños que hay honra en servir, en cuidar. Y le pongo un poquito de las clases de los niños. Seguramente reconocerá por ahí alguna pequeña tonada. Esa es la alabanza de Cristo me ama. Yo veo eso, hermanos, y digo, ¿por qué te olvidaste de México, Señor? También está, tus hijos también están aquí. Y yo sé que como padre, y yo sé que como padre, ¿qué despierta en usted, hermano? Al menos en mí, yo le confieso, yo diría, esposa, ¿no? Chaparra, así tuviéramos que comer nada más arroz y frijol, yo pagaría lo que fuera para que mi hijo fuera mi hija, mi pequeñita, fuera a una escuela así. No, no. Tristemente no tenemos nada cercano. Eso es el reino de los cielos, ese despertar que debe haber en nosotros a otras personas de decir, yo quiero eso para mí, yo quiero eso para mi vida. Hermanos, el reino de los cielos de Dios ya está activo. No es la promesa del reino a futuro, no es la promesa de las puertas del paraíso a futuro, es lo que Dios ya puso. Recuerda la predicación de nuestro pastor la semana pasada, Mateo 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir que arrepentíos porque el reino de los cielos ya está aquí, ya llegó y vive en ti. Nosotros tenemos que ser ese deseo, hermano, para que otros digan, yo quiero eso para mi vida. No significa que seamos perfectos y sin mancha. Por supuesto, vamos a fallar, a veces nos vamos a enojar, a veces vamos a cometer un error, pero nos vamos a levantar y las personas van a decir, yo quiero eso para mi vida. Eso es lo que realmente es el reino de los cielos, la manera en que Dios ya ha puesto a nosotros para vivir. Es una nueva ciudadanía, hermanos. Y como lo vimos, ¿no? En Japón parece que no sé si viven en otra dimensión o en algo. Seguramente ha visto muchos videos de cómo se comportan en el metro en Japón, ¿no? Todos van callados, nadie hace ruido, respetuoso del espacio y de los demás. ¿Qué pasa si usted se sube al metro Pantitlán, hermano? No importa que traiga los mejores audífonos con la mejor supresión de ruido que existe, a escuchar la bocina, ¿no? Del vecinito que le está vendiendo el disco de los 100 mejores éxitos de la cumbia. Hermanos, nosotros tenemos que ser esos ciudadanos del reino que inviten a otros a buscar acercarse. Eso es lo que tenemos que alcanzar. Eso significa cada que usted lea el reino de los cielos en el Sermón del Monte. Otro término importante en el Sermón del Monte, la justicia. ¿Qué significa la justicia? ¿Es un término legal? No. En las escrituras la justicia significa cumplir la voluntad de Dios. Regularmente tiene dos dimensiones, la búsqueda de la santidad y la búsqueda de la salvación. Cuando usted vea el término justicia en la palabra de Dios, eso significa. No es que Jesús quiera más reglas, sino quiere que su verdadera manera de vivir nazca desde el corazón. Eso nos lleva al siguiente punto. ¿Qué dicen las escrituras? ¿A qué se refiere Jesús cuando señala el corazón? A su ser interior, hermanos. Cuando la Biblia habla del corazón, habla de su persona real, no de la que está ahorita, bien vestidita, perfumada, recién bañada, bien alimentada, no. Cuando la Biblia habla del corazón, está hablando ese que solo tú conoces, lo que piensas, lo que haces cuando nadie te ve, lo por qué haces verdaderamente las cosas.
cuando alguien dice, donó mucho dinero, Jesús dice, ok, ¿no? A mí no me importa qué cantidad donaste. Jesús dice, ¿por qué lo hiciste? Querías reconocimiento, querías la gracia de los demás. A eso se apuntan las escrituras cuando hablan del corazón. Recompensa, cuando vea usted la palabra recompensa en las escrituras y en el Sermón del Monte, le pongo ahí el ejemplo. Y tu Padre que ve en lo secreto, ¿qué? Te recompensará en público. No es la paga de un salario, hermanos. No es que Dios esté obligado a darle esto porque usted lo cumplió. La recompensa es la aprobación de Dios, que somos aceptos delante de Él. Esa es nuestra recompensa. Y muchas veces sí, efectivamente, Dios nos va a dar cosas como el regalo de la vida eterna por alcanzar esta meta. Pero no es una moneda de cambio, es la aceptación que nosotros alcanzamos en Dios. Y finalmente, ¿cuál es la meta final del sermón? Cada que nosotros terminemos de predicar, hermanos, una parte del sermón del monte, la pregunta que usted se tiene que hacer al finalizar cada predicación es, ¿voy a escuchar o voy a obedecer? El Sermón del Monte termina con estas dos líneas, hermanos. Se lo pongo aquí rápidamente. Lo vamos a estudiar cuando lleguemos a Mateo 7, pero es importante que lo entienda desde ahorita porque esa pregunta se la tiene que hacer al final de cada predicación del Sermón del Monte. ¿Qué dice Mateo 7 en los últimos versículos cuando Jesús va a acabar el Sermón del Monte? Cualquiera pues que me oye estas palabras y qué, y las hace. Pone la persona que construye en la arena, que la que construye en piedra, y vuelve a preguntar, pero cualquiera que me oye estas palabras y qué, y no las hace. La diferencia después de cada enseñanza que nos dé el Señor Jesús va a ser, voy a escuchar nada más a Jesús como un bonito orador, como una persona muy inteligente y muy sabia que vivió en la tierra, o como el Hijo de Dios. Fíjese lo que dice Santiago 1:22, pero sed que hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándonos a vosotros mismos. Escuchar, venir a escuchar la palabra de Dios sin actuar y sin un cambio de vida es autoengaño. Entonces, esto, el sermón del monte conecta todo, los macarismos, la forma en que florecen los cristianos en la palabra de Dios, teleios, la perfección, es decir, la integridad, la búsqueda de la santidad, y hacia qué, hacia una justicia mayor, hacia un corazón transformado y alcanzar la salvación de Dios. Todo apunta a vivir completamente bajo su reino. La pregunta que nos vamos a hacer es, ¿solo voy a escuchar las recomendaciones de Jesús o voy a empezar a dejar que Cristo sea quien gobierne mi vida? Ahora sí, vamos a entrar a la predicación, hermanos. Empezamos con las bienaventuranzas. Vamos a ir un poquito rápido para que no nos extendamos. Mateo 5, del 1 al 2. Vamos a comenzar con los primeros dos versículos. Viniendo la multitud, subió al monte, está hablando de Jesús, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo, lo que viene a continuación. Primero, viendo a la multitud, ¿por qué es importante? Porque nuestro Señor Jesús tenía compasión de las personas, es decir, no solo sentía amor por cada una de las personas que vio, con las que vivió, sino tenía una misión en mente, hermanos. Y lo vamos a poder leer más adelante en Mateo 9:36. Vean lo que dice conmigo, no lo busque, aquí lo puede leer. Y al ver a las multitudes, ¿qué tuvo nuestro Señor Jesús? Compasión, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces, nuestro Señor Jesús no solo predicaba para enseñar, predicaba porque tenía amor y porque quería que todos vinieran a su reino. Ese es el objetivo de Cristo. Y el que haya subido al monte no es una curiosidad, hermanos, es una revelación teológica. ¿Cuál es? Acompáñame a leer Isaías 2:3. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid, subamos al monte de Dios, a la casa del Dios de Jacob, y él nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Nuestro Señor Jesús está cumpliendo esta promesa de subir al monte y enseñarnos directamente. Ahora sí, hermanos, la primera bienaventuranza. Acompáñame a leerlo, Mateo 5:3. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. La palabra que lo cambia todo, hermanos. Usted ya es un teólogo experto,
en los macarismos. ¿Qué significa bienaventuranza? No es optimismo, no es una moneda de cambio, es la manera en que se comportan, viven y florecen los cristianos en el reino de Dios. Entonces, todos los cristianos que son pobres de espíritu son florecientes. ¿Qué significa pobres de espíritu, hermanos? ¿Alguna vez se lo ha preguntado? ¿Por qué de ellos es el reino de los cielos? ¿Qué significa pobreza espiritual? Bueno, la pobreza espiritual, ¿qué significa pobres? Viene de la palabra del griego en los pergaminos originales, de la palabra tojos. No significa pobreza económica, hermanos, no. La palabra tojos describe a una persona que no tiene nada, que no tiene ningún tipo de recursos y que depende completamente de alguien más para subsistir. ¿Ya ve hacia dónde vamos? Entonces, ¿qué significa? Jesús no está hablando de alguien que no tiene dinero, sino está hablando de alguien que es pobre espiritualmente. Le pongo el ejemplo para que lo entienda, de alguien verdaderamente pobre espiritual, está en Lucas 18:13, y está para que lo lea. Más el publicano, una persona mala, hermano, ya estudiamos que era un publicano, era la gente, los agentes del SAT de ese entonces, ¿no? Los recaudadores de impuestos. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar sus ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, no te merezco, soy pecador. Un pobre espiritual, hermanos, es aquel que acepta su condición perdida. Señor, soy pecador, en mis fuerzas no puedo, me porto mal, me enojo muy fácil, trato mal a mi familia, no soy un buen trabajador, Señor, soy malo. No tengo nada, nada bueno delante de mí. Si la salvación estuviera en mis manos, ya la hubiera perdido desde el primer día. Eso significa alguien pobre en espíritu. Jesús está diciendo, aquellos que aceptan su condición espiritual de no tener absolutamente nada, son aquellos que van a encontrar el camino al reino. Nosotros no nos venimos a sentir aquí altivos. Ah, sí, yo soy profesor, yo soy pastor, yo llevo 20 años de ser cristiano. No, nosotros venimos como ese publicano. Señor, no te merecemos. No hay nada bueno en mí, pero vengo aquí en completa humildad pidiendo tu ayuda. Eso significa la pobreza en espíritu y esos son a los que ya pertenecen al reino. Siguiente bienaventuranza, hermanos, 5:4. Ay, Dios, y acabo de salir de una enfermedad de la garganta. 5:4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Qué llorar es este, hermano? ¿Simplemente por estar triste? ¿Simplemente por derramar lágrimas? Pues no, viene de la palabra penseo en el griego, que significa un dolor profundo, un dolor intenso. ¿Qué significa este llorar? De alguien que se ha dado cuenta de cuál es su condición ante Dios. ¿Se acuerda cuál es la paga del pecado, hermanos? La muerte. Alguien que llora es que se ha dado cuenta de que sin Dios está perdido, que su deuda es tan grande que jamás la podría pagar y llega a los pies de Dios diciendo: Señor, no tengo nada, estoy desamparado. Vea lo que dice segunda de Corintios 7:10. Porque la tristeza que es según Dios, el llanto que viene de parte de Dios, produce ¿qué? Arrepentimiento para salvación. No es un llanto pasajero, no es alguien que se siente mal por vivir una vida falsa y después, ¿no? Regresa a lo mismo. Es alguien que se da cuenta de su condición, es alguien que sabe que está mal y le dice: Señor, necesito ayuda para cambiar. Necesito que me ayudes a transformarme para alcanzar salvación, porque ¿cuál es la tristeza del mundo, hermanos? ¿Produce qué? Muerte. Es una tristeza falsa, una tristeza que no ayuda. ¿De qué sirve? No, pues sí, le grité a mi esposa, pero pues ya ni modos. Ese tipo de tristeza temporal produce muerte. La de Dios nos cambia el corazón para salvación. Pero ¿qué promete Dios? ¿Qué nos dice? Que aquellos que realmente saben su condición, se arrepienten y lloran, ¿qué van a hacer? Consolados. La consolación funciona a 3 niveles, hermanos. Primero, aquellas personas que lloran van a recibir consolación ¿de qué? Perdón real. Primero de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, ¿para qué? Para perdonarnos y limpiarnos. Jesús mismo te dice: Dios
Si tú te acercas a Dios y lloras y te arrepientes, Él es justo, Él va a olvidar, Él te va a limpiar. Limpiar significa que te va a dejar como nuevo y te va a ayudar a caminar. Ahí viene la segunda consolación. ¿Cuál es la segunda consolación? La ayuda del Espíritu Santo. No lo dejas solo en esa lucha. No dice, necesito que te portes bien y empieces a cambiar bien y a ver cómo lo haces. No, Dios dice, yo te voy a ayudar, yo te voy a limpiar, yo te voy a perdonar y voy a poner a quien te ayude. Juan 14:16. Y yo rogaré al Padre, vea lo que Jesús está haciendo por usted, y os dará, ¿quién? Un consolador, alguien que lo va a ayudar en su caminar diario para que alcance las metas y los propósitos de Dios. Y finalmente, ¿cuál es la consolación final? El regalo eterno de la salvación. ¿Qué dice Apocalipsis 21:4, hermano? Donde están puestos nuestros ojos todo el tiempo. Y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de los que lloran. Y ya no habrá muerte, ya no habrá llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Esa consolación de Dios es perdón real, ayuda para cambiar en nuestra vida y finalmente la promesa de la vida eterna, donde no habrá dolor. El mundo, hermanos, les va a ofrecer tranquilidad temporal, consolación momentánea, pero va a caer usted en el ciclo de vicios, de pecado y jamás se va a sentir pleno. Jesús le ofrece un consuelo santo, perdón, limpieza y un descanso verdadero en Él. Esos son los que lloran. Siguiente bienaventuranza. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra en heredad. Malas noticias, hermanos. No significa que porque usted se porte bien, Dios le va a dar unos terrenitos en Huehuetoca. Falta no nos hace, falta nos hacen, ¿verdad? Pero no. ¿Qué significa que los mansos van a recibir la tierra por heredad? Primero, un contexto histórico. Recuerden qué estaban esperando de Jesús los fariseos, los políticos, los romanos. Estaban esperando un Mesías poderoso, primero, un guerrero que los iba a rescatar del dominio de Roma, les iba a regresar la grandeza a los judíos, iba a ser un estratega militar que iba a conquistar el mundo y finalmente, ¿qué? Iba a alabar a todos esos hipócritas religiosos, a los fariseos, a los escribas, los iba a poner en lo más alto. Y cuando llegó Jesús, ¿qué les dice? No, el reino de los cielos no es de los violentos, no es de aquellas personas que ofenden, no es de aquellas personas que imponen sus deseos sobre los otros, es de los mansos, de los tranquilos. ¿Qué significa mansedumbre? Bueno, viene del griego praus. Y esto es importante, esto ya lo estudiamos en nuestro estudio del hogar, de la familia, de los cónyuges, pero se lo recuerdo brevemente. Mansedumbre no es debilidad, hermanos. No es que usted sea un cobarde o que usted no tenga carácter. ¿Recuerda de dónde viene la palabra praus? Era para la manera en que describían a los caballos, que tenían una potencia bestial, eran fuertes, pero estaban domesticados, estaban controlados. Entonces, mansedumbre significa que usted tiene fuerza, pero está bajo control, que usted tiene poder, pero lo somete a Dios para hacer su voluntad, y que antes de que usted actúe o se mueva primero, consulta a Dios en dependencia antes de hacer cualquier cosa. ¿Qué dice Proverbios 16:32? Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Es mucho más bendición que usted evite los conflictos, evite los problemas, actúe de manera mansa, a que se enoje rápidamente. Un fuerte no significa absolutamente nada. Entonces, mansedumbre es aquella persona que no devuelve el mal por mal, que si a usted lo ofende, se calla, se va, se aleja, perdona. Eso es lo que está diciendo. Esas son las personas que van a alcanzar la tierra por heredad. ¿Cuál es esa tierra por heredad? Bueno, le pongo dos versículos. Segunda Timoteo 2:12, si sufrimos, también reinaremos con él, es decir, el cielo eterno. Oiga, hermano, ¿qué tiene que ver la mansedumbre con el sufrimiento? Pues tristemente la mansedumbre se sufre, hermano. ¿Se acuerda del ejemplo que le puse de que voy saliendo del estacionamiento? Usted lo ha visto, ¿no? Con los viene, viene. Pues, todos tenemos retrovisores, tenemos tres espejos, no necesitamos que alguien nos ayude para salir. Pero bueno, esa persona te chifla y espera un dinero. Yo le di los 1.50 que tenía en mi tablero y me los regresó.
Y le vuelvo a preguntar: "¿Qué hubiera hecho usted?". Yo me molesté muchísimo. Fue de: "Bueno, si tanto quieres dinero, ¿por qué no trabajas?, ¿no? A mí no me lo regalaron, yo te lo estoy regalando a ti", pero decidí callar. Eso significa mansedumbre, hermanos, no devolver mal por mal. Y vamos a sufrir, sí, porque por dentro vamos a decir: "Mira, si te acomodo uno de derecha, no me aguantas". Pero nosotros decimos: "Dios, me controlo. Esa fuerza y ese poder que tú pusiste en mí, la someto a ti". Esas son las personas mansas. ¿Qué dice Pedro 1:4, regresando al tema de la tierra por heredad? Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. ¿Qué significa? Que nunca se va a marchitar, que nunca se va a acabar. ¿Reservada en dónde? En los cielos para nosotros. Compórtese de manera mansa, hermanos, porque solo ellos van a recibir ese regalo final. Siguiente bienaventuranza. Macarismo 5:6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Vean hacia dónde nos movemos. Primero, Jesús nos dice, son aquellos que saben que son pobres espirituales, que no son nada sin Dios. Lloran y se arrepienten de su condición. Empiezan a someterse bajo a Dios. ¿En qué? En mansedumbre. ¿Y ahora qué? Empiezan a vivir en dependencia completamente de Dios, buscando qué? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Qué significa hambre y sed? Bueno, no creo que haya que explicarlos, ¿verdad, hermano? ¿Se acuerda cuando le dije? Cuando nos ponemos a dieta es bien duro. Yo le hice la pregunta, ¿se ha ido usted alguna vez a dormir sin cenar? Se siente bien feo, se siente horrible. O cuando la esposa me lo pone a dieta, ¿cómo se siente? ¿No? Así de, ¿qué es esto? ¿Qué es esto verde que estoy viendo en mi plato? ¿Dónde está la carne? Bueno, se siente feo. Imagínese sentir sed, hambre y adicional la sed. No sé si alguna vez lo ha despertado la sed a mitad de la noche, hermanos, pero pareciese un descontrol. Baja usted o abre rápidamente el refrigerador, y si hay una jarra completa, se la bebe toda. Tal vez no lo necesita, pero la sed de medianoche por el calor es tan abrumante que va a beberse todo completamente. Eso es lo que le está diciendo Dios aquí. Lea conmigo Salmo 42:1-2. Como el ciervo bama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios. Tenemos que buscar con ese ímpetu, con ese deseo, con esa necesidad, la justicia de Dios. ¿Se acuerda que le dije al inicio que es justicia? Funciona a dos niveles. Primero, la justicia para salvación. Génesis 15:6. Y creyó en Jehová y le fue contado, ¿qué? Por justicia. Usted tiene que perseguir con hambre y sed la justicia de Dios, es decir, la salvación. Alcáncela, búsquela. No depende de nosotros, pero Jesús nos está invitando a qué? Perseguirla. Y la siguiente justicia que tenemos que perseguir es la santificación. Filipenses 1:9-10. Que vuestro amor abunde para que seáis sinceros e irreprensibles. No es nada más cumplir reglas por cumplir, hermanos. Es que Dios transforme nuestro corazón desde el interior para vivir completamente en el plan que Él tenía para nosotros. ¿Y qué promete Jesús? Que esas personas que tienen hambre y sed de justicia, ellos sí van a ser saciados. ¿Qué pasa con tantos youtubers, con tantos influencers, con tanta persona de dinero y de poder que está siempre buscando más dinero y más y no tienen llenadera? ¿Se acuerda que le puse el ejemplo? Porque esa gente que son las más poderosas y más ricas de todo el mundo no dejan de trabajar. Oye, ya tienes vida, ya tienes dinero para vivir tu vida y 100 vidas más sin mover un solo peso en tu vida, pero ahí siguen presos del dinero, del poder, del reconocimiento, porque el hombre y su alma no se puede saciar con pecado, con injusticia, con vicios. Pero Jesús le promete, si usted persigue la justicia, tú sí vas a alcanzar el deleite, el gozo eterno. Es lo que tenemos que perseguir. De verdad que podríamos hacer una predicación de cada bienaventuranza, pero bueno, aquí le estamos echando ganas para que le estudie un poco cada una. Siguiente bienaventuranza, Mateo 5:7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos, ¿qué? Alcanzarán misericordia. Que usted se comporte de todas esas maneras que hemos visto, que su vida florezca, esa manera de hacer, va a rendir un fruto. ¿Cuál? La misericordia. ¿Qué significa misericordia? Del griego eleomones, que significa ser compasivo.
¿Se acuerda lo que nos predicó nuestro pastor la semana pasada? Donde dice él, ¿cuántas veces he cargado muletas, sillas eléctricas? Me he bajado en estaciones que no me correspondía para ayudar a otras personas. Eso es tener misericordia por los demás, hermano. Sentir una necesidad se mueve a 3 niveles. Sensibilidad real, primero sentir compasión por los demás, después identificación, decir, yo entiendo tu dolor por lo que estás pasando, y después una respuesta concreta, actúo en favor de ti. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, cada vez que esté en sus manos, hermano, ayude siempre que sea posible. Puede ser física, puede ser económicamente, pero también espiritualmente. ¿Qué dice Santiago 2:15 al 17? Y si un hermano o una hermana están desnudas y tienen necesidad de mantenimiento, y usted nomás le dice, ah, no, pues sí, ¿no? Ve en paz, caliéntate y sáciate, pero no les das las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? ¿De qué sirve que vea usted una persona en necesidad y le dice, aquí al lado hay un albergue, hermano? Pásele ahí, ¿no? Ahí lo van a atender. Eso es lo que está diciendo Santiago. Si tú no haces nada para ser misericordioso, ¿de qué sirve? ¿De qué ganas con ello? Hermano, muévase a misericordia. Jesús mismo se movió a misericordia por los que estaba predicando, y el mayor ejemplo de misericordia más grande en toda la historia de la humanidad en las Escrituras es Dios. Cuando nosotros fallamos después de la caída, estábamos perdidos. Y Dios no dijo, bueno, pues qué mala suerte, ¿no? Te voy a tener que mandar al infierno, me fallaste, ni modos. ¿Qué es lo que hizo Dios? Primero sintió nuestro dolor, se identificó con nosotros, mandó a su propio Hijo a morir por nosotros y Él resolvió nuestro problema. Esa es la misericordia, no solo sentir lástima por las personas, sino movernos en la dirección correcta para actuar, para hacer algo. Tiene que usted moverse en favor de los otros, hermanos, física, económicamente y espiritualmente. Predique la palabra, sienta deseo de llevarle la palabra a otros. Mucha gente se pierde cada día, hermano. ¿Qué está haciendo usted por ellos? Muévase en favor de las otras personas. La misericordia se mueve en 3 niveles, hermano, antes de pasar, para que lo pueda entender bien. Como le dije, primero hacia la necesidad, ¿qué dice Mateo 25:35? Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me cuidaste. Primero, la misericordia se mueve a un nivel físico. Después, la misericordia no nada más es dar dinero, no nada más es ayudar, es lo que a mucha gente le cuesta trabajo, hermanos, perdonar. Colosenses 3:12 y 13. ¿Vestíos de qué? De entrañable misericordia, perdonándonos como Cristo os perdonó. Si usted es de esas personas, no quiero acusar a nuestras hermanas en Cristo, que son expertas en sacar archiveros, hermanos. Oye, mi amor, ¿te acuerdas de esto? No, yo nunca lo hice. 1917. Pum, aquí está. Hermanos, perdonar significa olvidar las ofensas, no archivarlas y guardarlas para utilizarlas cuando lo necesitemos. Yo sé que tienen ese superpoder, hermanas, de guardar todo en su memoria. Dejen ir, olviden. Eso significa también tener misericordia, perdonar a los que nos ofenden, un perdón real. Y la tercera que le explicaba, la misericordia espiritual, hermanos. Vea lo que dice Judas 22:23. Algunos que dudan, convencerlos, ¿cómo? Arrebatándolos del fuego. Tenga compasión por otras personas. Las personas se están perdiendo. Lléveles el evangelio. Si usted dice, hermano, es que yo no sé cómo predicar, yo no sé cómo decirlo, no sé cómo enseñar, tráigalos a la iglesia. Dios puso el corazón de un pastor para que pueda guiar a las personas. Podemos ayudarles en la dirección correcta. Al menos de ese paso. No, es que mi vida no es tan bueno, no importa. Aquí estamos todos aprendiendo, todos somos pecadores. No estamos aquí porque seamos especiales o mejores que ustedes. Todos estamos bajo la sombra de Cristo, apuntando hacia Dios. Invite a otros. Siguiendo en bienaventuranza, hermanos, ya casi acabamos. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Le pongo 2 versículos importantes acerca del corazón limpio, hermanos. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Mateo 15:19. Porque del corazón que salen los malos pensamientos,
los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Hermanos, limpie su corazón diario. Estamos en una lucha constante contra nuestra propia carne. Y usted puede decir, sí, Señor, estoy rejuvenecido, sí, Dios, quiero vivir en limpieza, quiero amar a mi familia, quiero portarme bien, pero su carne lo va a arrastrar, va a luchar contra usted. ¿Para qué? Para que haga todas las cosas que emanen del corazón, pero usted tiene que luchar contra esa limpieza. ¿Por qué? Porque Jesús vino a confrontar la religión externa, que era la de los fariseos y los escribas, aquellos que solo se portaban bien cuando los veían, aquellos que tenían cientos de regla, pero por dentro estaban podridos. ¿Qué dice Mateo 25, 23, 25 y 26? Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpian lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y injusticia. Injusticia es todo lo contrario a lo que vimos, a la santidad. Están podridos. Jesús les está gritando esto, hermanos, no un profeta, no una persona, Jesús mismo. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato para que también lo de afuera sea limpio. Entonces Jesús viene a confrontarnos por dentro, hermano. No lo que usted actúa, lo que otros ven, sino lo que hace en la oscuridad, cuando nadie lo ve. ¿Se acuerda el ejemplo de nuestro pastor que nos puso la semana pasada en el gym? Es así, cuando no está tu esposa, cuando no está el pastor viéndome, cuando no están mis hijos, ¿cómo te comportas? Y como dijimos, hermanos, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que limpiarnos. ¿Para qué? Para ir mejorando. No significa perfección completa, esa nadie la alcanza, solo Cristo la alcanzó por nosotros. Pero nosotros somos llamados a buscar la pureza. Entonces, la limpieza de nuestro corazón debe llevarnos a qué? A la integridad. ¿Qué dice Hebreos 12:14? Seguid la paz y la santidad, sin la cual, ¿qué? Nadie verá a Dios. ¿Quiere usted algún día verle por la eternidad? Empiece limpiando su corazón. Siguiente bienaventuranza. Ya casi acabamos. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados de Dios. ¿Se acuerda del versículo anterior? ¿Quiénes van a ver a Dios? Los que viven en santidad. ¿Y quiénes? Los que viven en paz. Los que viven en paz. ¿Qué dice la siguiente bienaventuranza? Bienaventurados los pacificadores. El fruto de vivir y de florecer una nueva vida en Cristo es la paz, hermano. ¿Qué dice Colosenses 3:15? La paz gobierne vuestros corazones en completa y absoluta totalidad. Viva en paz, hermano. De verdad yo lo digo cuando he tenido la posibilidad de enseñar a otras parejas, de ayudar a otros hermanos. Yo les digo, ¿por qué les gusta pelear? ¿Por qué les gusta imponerse, querer hacer su voluntad? Vivan en paz, vivan tranquilos. Un pacificador no es aquel solo que no contesta, no responde, se queda callado, sino que activamente busca la paz y la promueve. Eso es alguien que hace la paz. Primero, como resultado de la santidad, aguanta las ofensas, no pelea, no discute. Después, si hay un conflicto, no se esconde, lo resuelve rápidamente. ¿Cuántas veces usted ha dado el paso para resolver un problema en su matrimonio, hermano? No, que ella venga y me hable. Si ve que no bajo a cenar, va a subir a pedirme perdón. No, mejor para la esposa, ¿no? Ya. Me evité un plato. Hermanos, seguir la paz significa dar el primer paso para la reconciliación. Y finalmente, el pacificador no solo vive en paz con los demás, sino también los invita a la cruz de Cristo. ¿Qué dice Colosenses 1, 19 y 20? Haciendo la paz mediante la cruz de Cristo. Predique el evangelio. Y últimas dos bienaventuranzas, hermanos. 5, 10 y 11, léalo conmigo. Bienaventurados los que padecen persecución por mi causa, por la causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Nuestro Señor Jesús termina las bienaventuranzas, hermanos, con una contradicción. Como aquellos que buscan la felicidad, el florecimiento humano, la paz, todos aquellos que lloran, que son mansos, que están hambrientos de sed y justicia, buscan la misericordia, perdonan a otros. ¿Qué le está diciendo Jesús que va a pasar al final? Que va a ser perseguido. ¿Qué clase de contradicción es esa, Señor? ¿Estamos floreciendo a una nueva vida? Pues sí,
¿Se acuerda? Una vez más, estoy citando mucho a nuestro pastor de la semana pasada, pero la verdad es que su predicación está apuntando completamente a las bienaventuranzas. ¿Se acuerda cuando él le responde a esta persona en el gym y como que primero responde bajito? Como que dice, ¿por qué nosotros que buscamos el bien tenemos que esconder? ¿Por qué somos menos? ¿Por qué cuando queremos actuar delante de Dios pareciese que nosotros somos los malos, los apestados, los olvidados? Con orgullo, usted lleva a cabo el plan y los propósitos del Señor. Pero ¿qué dice Jesús? Cuando empieces a actuar de manera santa, pura, hacia la misericordia, hacia el perdón, lo único que vas a encontrar es rechazo. La palabra persecución en el griego viene la palabra diokó, que significa hostigamiento, señalamiento, burlas. Los jóvenes yo creo que son los que más enfrentan eso, ¿no? Cuando dicen, porque nosotros también lo fuimos, pareciese que no, ¿no? Pero también lo vivimos. Oye, yo no tomo, oye, yo no salgo, oye, yo no hago esto. ¿Y qué es lo único que obtienes? Rechazo, señalamiento, burla. ¿Es familiar? Claro que sí, nos es familiar. Porque vivir una vida íntegra en Dios pareciese que vamos en contra, y lo explicó el pastor la semana pasada, alguien que brilla, alguien que está en la oscuridad, lo único que siente es rechazo, enojo, aléjate de mí, ¿por qué? Porque me expones ante Dios. Entonces es lo que nos está diciendo Jesús, pero ¿eres tú qué? Bienaventurado. No importa que seas perseguido, obviamente solo por la causa del Señor, que dice primera de Pedro 4:15. Así que ninguno de nosotros padezca como homicida, ladrón, malhechor, por entrometerse en lo ajeno. Pedro está diciendo, oye, Señor, me está yendo bien mal, pero pues Pedro está diciendo, pues sí, pero ¿por qué está robando? Nosotros, cuando venimos por persecución de Dios, que sea porque estamos siguiendo sus pasos, porque estamos viviendo una vida plena en Él, y cuando la gente se burle y nos señale por eso, usted identifíquese con Cristo primeramente, Juan 15:19. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, ustedes serían populares, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si a Jesús le fue mal, hermanos, cuánto más a nosotros. Pero no se preocupe, porque la persecución no significa que Dios se olvidó de usted. No significa que Dios lo dejó abandonado. Significa que el reino ya es suyo, que la promesa de Dios y de Cristo se está cumpliendo en usted. Entonces, por eso puede recibir con gozo la persecución. Último versículo, 5:12. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Jesús le está diciendo, si estás en medio del sufrimiento, estás en medio de una prueba, gózate y alégrate. ¿Por qué? Porque es grande el galardón que nos espera, hermano. Nosotros los cristianos no estamos apuntando al beneficio temporal, al placer de este mundo, sino algo eterno, algo de por vida. Nuestra recompensa no está en la tierra, hermano. ¿Cuál es nuestro gran galardón? Le pongo 3 versículos. Hacer tesoros, ¿dónde? En el cielo. Santiago 1:12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque él qué? Recibirá la corona de vida eterna. Y finalmente Apocalipsis 2:10. Sé fiel hasta la muerte, hasta el final, y yo te daré la corona de la vida eterna. Esto es no servir por interés a Dios, sino por amor. Y cuando usted lo sirve y le ama por amor, Él le promete la vida eterna. Con eso termino, hermanos. Como ya estudiamos, las bienaventuranzas no son un libro de poesía sapiencial, consejos para vivir mejor, los tips que nos da Cristo para que tu vida sea más buena, no. Son la descripción de todas aquellas personas que ya viven en el reino de Dios. Son aquellos que con su ejemplo y con su vida día a día predican a los demás a través de su vida y de su ejemplo. Así somos los ciudadanos del reino. Somos pobres en espíritu, no somos perfectos porque caemos, pero nos levantamos, pedimos perdón y seguimos cambiando. Buscamos la justicia, la salvación y la santidad. Y a pesar de que vamos a sufrir, vamos a padecer, nos van a señalar, nosotros apuntamos a ese reino eterno. El mundo nos podrá decir, hermanos, que somos personas débiles, agachonas,
faltos de valentía, no importa. Nosotros estamos floreciendo hacia el reino de Cristo. Esa es nuestra meta final, alcanzar esa corona de vida, porque aquel que vive bajo el gobierno de Cristo florece, nace hacia una vida más santa, una vida más pura, una vida más feliz. Y aunque el mundo, hermano, lo rechace, lo señale, lo critique, nosotros estamos floreciendo en Cristo, porque solo esas personas, de ellos, es el reino de los cielos. Vamos a orar, hermanos. Dios, cuántas gracias te damos por la enseñanza del día de hoy. Ha sido reveladora, han sido muchos conceptos, Dios, pero te agradecemos porque tú preparas nuestro corazón, nuestra mente para primeramente entender tus palabras santas y puras. Y ahora sí, Señor, pon en nosotros ese nuevo corazón, ese consolador que nos prometiste, Cristo, que sea tu Espíritu Santo quien nos ayude a empezar a florecer en esa nueva vida cristiana con nuestras parejas, con nuestros hijos, con nuestros amigos, en el trabajo, en la escuela, Señor, que podamos ser ese deseo para otros para acercarse a tu reino, porque buscamos alcanzar esa corona de vida no como una moneda de cambio, Señor, sino para pasar el resto de la eternidad a tu lado, donde no habrá dolor, ya no habrá más sufrimiento, más penas, más llanto, Señor. Podremos vivir una vida plena y gozosa a tu lado. Transforma nuestro corazón y nuestra vida, Señor, a lo largo de esta semana. Sigue ayudándonos, síguenos guiando, Dios, en la dirección correcta, para que podamos florecer como verdaderos cristianos y seamos ese ejemplo, Dios, de tu reino que ya está en la tierra. Te agradecemos y te bendecimos, Señor Jesús. En el nombre de tu Hijo. Amén. Damos gracias a Dios por su palabra, en verdad que es maravilloso cómo el Señor se muestra de tal manera y nos habla de tal manera, y sorprendido, y no sé si le pasó a usted, pero a mí sí, suspiré y descansé en el Señor. Dije: "Dios, qué hermoso es lo que tú estás haciendo", porque a veces, como vida en Cristo, nos sentimos, inciertos, sin un camino, sin un rumbo, pero finalmente el Señor, cómo se manifiesta. Y también no sé si le dio gozo el poder reflejar lo que es el reino de Dios. ¿No le gustaría, mi hermano? Y es lo que buscamos también en esta iglesia, ¿no le gustaría donde, estuviéramos en un espacio donde no habría problemas, no habría malos entendidos, no habría chismes, no habría enojos? Y en eso vivir en plenitud y en gozo, porque también de eso se trata. En el cumplimiento de los mandamientos de Dios hay bendiciones, hay gozo, y el Señor te dice: "Hijo, eso es un poco, vas a gustar un poco de lo que nos espera el día de mañana". Muchas gracias a Dios por su palabra. Gracias a usted por tener la disponibilidad, la disposición de venir a atender a su palabra. El llamado de Dios solamente es el que mueve en su corazón. Gracias a Dios por su vida. Y pues bueno, les bendecimos y nos vemos el próximo domingo. Gracias.